Buenos días, estudiantes. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Vamos a estar trabajando el tema de los números racionales, la representación gráfica de ellos, y la fecha del día de hoy es 24 de julio. Entonces, esta actividad la trabajamos, fue dejada en el compromiso anterior, la página 44. Este es el punto número 2, en el cual me estaban preguntando varios estudiantes que cómo se hace para convertir un número fraccionario a decimal. Entonces vamos a trabajar esa parte. Punto número 2. Escribe en forma de fracción y de número decimal los siguientes racionales. El 1 es 7 medios. Entonces ya sabemos cómo escribir fraccionario, ¿cierto? Cuando me dicen 7 medios, entonces corresponde a 7, ¿cierto? Medios, número 2. La misma palabra me dice medios partido en 2. Y ahora, ¿cómo escribo 7 medios a número decimal? Pues solamente basta con dividir 7 entre 2. Y me queda entonces que un número multiplicado por 2 que se acerque o sea igual a 7. El 3 se acerca, ¿cierto? 3 por 2 es 6. ¿Y cuánto le falta a 6 para llegar a 7? Le falta 1. Listo. Entonces, hasta ahí llegamos normalmente, ¿cierto? Con números normales, como los conocemos. Pero ahora yo lo que necesito es que mi residuo, es decir, el número que queda aquí, sea igual a 0. O por lo menos intentar, ¿cierto? Entonces, para poder continuar con la operación de división, le agrego una coma a mi cociente y aquí le agrego un 0. Siempre vamos a hacer el mismo proceso. Como ya no tengo números para bajar, valga la aclaración, entonces yo agrego la coma y coloco mi 0 y continúo realizando la operación. Entonces, un número que multiplicado por 2 se acerca sea igual a 10, el 5, 5 por 2 es 10, ¿y cuánto le falta a 10 para llegar a 0? Para llegar a 10, perdón, 0, ¿cierto? Y listo, entonces aquí es donde quería llegar, que mi residuo sea igual a 0. Entonces, 7 medios convertidos en números decimales sería 3,5. 3,5. Continuamos con la siguiente. B, menos 4 décimas. Menos 4 décimas. Quiere decir que el número es negativo. Menos 4 décimas corresponde al número 10, ¿cierto? Décimas corresponde a 10, décimo, ¿cierto? Y décimo corresponde a 10. Listo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues para convertir de fraccionario a decimal, basta con multiplicar 4 entre 10. ¿Y qué va a pasar con eso menos? Pues recordemos que cuando nosotros dividimos un número negativo por otro positivo, cuando nosotros dividimos un número negativo por otro positivo, ¿cierto? La respuesta me queda negativo, la ley de los signos de la división. Entonces ya yo sé que la respuesta me queda negativa, basta con dividir 4 entre 10. Entonces ahora un número que multiplicado por 10 se acerque o sea igual a 4, ninguno, ¿cierto? ¿Por qué ninguno? Porque es que el número más pequeño sería 10 por 1, 10 por 1 es 10 y 4 es menor que 10. Entonces, cuando mi dividendo es menor que mi divisor, lo que debo de hacer es colocar un 0 en mi cociente, agregar la coma y de este lado agrego el 0. ¿Listo?
cuando mi dividendo es menor que mi divisor es 10, lo que debo hacer es que en mi cociente agrego el 0, la coma, y en mi dividendo le agrego el 0. ¿Listo? Solo voy a agregar el 0 en mi dividendo una vez yo agregue el 0 y la coma en mi cociente. Entonces, para el próximo paso, lo que voy a hacer es simplemente dividir como ya lo conozco normalmente. Es decir, un número que multiplicado por 10 se acerca, o sea, igual a 40, el 4. 4 por 10, 40. ¿Y cuánto le falta a 40 para llegar a 40? 0, ¿cierto? Entonces, listo. Terminé la operación, entonces menos 10, menos 4 décimos, perdón, es igual a menos 0,4. ¿No? Entonces vemos cómo es sencillo este punto. Simplemente había que dividir el numerador con el denominador. Y a partir de ese momento, pues ya ir identificando cuáles eran las fracciones y sus respectivos decimales. Entonces, la C. Vamos a hacer la G, la F. Vamos a hacer la F. Entonces, la F es menos 15 centésimas. Centésimas nos relacionan a la palabra 100, ¿cierto? Entonces sería menos 15 sobre 100. Listo. Divido entonces. Recordemos que la ley de los signos me dice que menos entre más es igual a menos. La respuesta me queda negativa. Pues simplemente me concentro en dividir los números. Ya yo sé dividir, ¿cierto? Conozco cuál es el proceso de la división. Entonces pasa lo mismo del ejercicio anterior. Cuando mi dividendo es menor que mi divisor, yo agrego en mi cociente el 0, la coma, y de este lado agrego el 0. ¿Listo? Ahora sí, divido como lo conozco normalmente. Un número que multiplicado por 100 se acerca, o sea, igual que 150, está el 1. 1 por 100, 100. ¿Cuánto le falta 100 para llegar a 150? 50, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hago nuevamente? Mi divisor sigue siendo, mi divisor, el que me queda, sigue siendo menor que 100. Ahora, como ya yo escribí el 0, ya yo no tengo necesidad otra vez de escribir la coma para poder agregar un 0 de este lado, porque yo ya agregué el 0 y la coma. Esto significa que yo voy a poder agregar 0 tantas sean las veces necesarias. Es decir, cuando llegue a este proceso, este paso, en estos momentos, simplemente basta con escribir el 0. ¿Listo? Y ya no hago más nada. Y ahora sí, un número que multiplicado por 100 se acerca, o sea, igual a 500, el 5. 5 por 100 es igual a 500. ¿Y cuánto le falta a 500 para llegar a 500? 0. Entonces, listo. Otra vez les recuerdo lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue agregar el 0 y la coma. ¿Por qué? Porque mi dividendo era menor que mi divisor. Mi divisor es 100, mi dividendo era 15. Entonces, una vez yo agregué la 0, en el cociente, ya agregué en mi dividendo el 0. Y ya a partir de ahí sí empecé a dividir. Ahora, pero cuando yo hice el proceso de 1 por 100, es 100. ¿Cuánto le falta a 100 para llegar a 150? Le falta 50. Entonces agregué el 50, pero me di cuenta de que yo necesito que sea entonces, como ya yo agregué el 0 y la coma, yo no tengo otra vez la necesidad de agregar la coma para poder agregar el 0. No. Una vez ya he agregado el 0 y la coma, específicamente la coma, yo puedo agregar tantos ceros sean necesarios para poder continuar con mi proceso de división. ¿Listo? Entonces, menos 15 entre 100 es igual a menos 0,15. ¿Listo?
Entonces, así se hace el mismo proceso para todos con respecto a este segundo punto. Listo. Y tengo el punto número 3 de esa misma página, de la página 44, que dice, escribe en forma de fracción cada decimal. Entonces, listo, lo que voy a hacer es, voy a pasar de decimal a fracción. ¿Y cómo hago esto? Pues sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir el número de este lado, 0,63. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a escribir este número, el número 63, los números que están después de la coma, o el número sin coma, más bien, lo voy a escribir normal, sin coma. El número lo voy a escribir sin coma, 63. No es necesario colocar el 0 aquí. ¿Listo? Y lo voy a escribir sobre cuántos números hay después de la coma. Hay 2 números después de la coma. Entonces, en mi denominador, lo primero que voy a escribir 2 ceros. Y por último, agrego el número 1. Es decir, me queda 63 entre 100. Listo, vamos a hacer el siguiente. Menos 4.2. Escribo el número sin coma, menos 42, ¿cierto? Sí. Y ahora, ¿cuántos números hay después de la coma? Hay uno solo. Entonces, escribo el número 0 y por último escribo el número 1. ¿Listo? El siguiente, 24.3. 24.3. El número 24.3 lo escribo sin coma, es decir, escribo el número 243. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay uno solo, entonces agrego el número 0 y escribo el número 1. ¿Listo? Ese es el proceso para escribir de fracción, perdón, de decimal a fracción. Entonces, ahora vamos a definir o a identificar cuáles son esos decimales finitos y cuáles son esos decimales infinitos. Empezamos con el ejemplo número 2 de nuestro libro de contenido. Expresemos de forma decimal cada una de las siguientes fracciones. Entonces vemos cómo nosotros dividimos 41 entre 8, que es el proceso que estábamos haciendo para escribir de fracción a decimal. Entonces, es un número o una fracción, es un decimal finito cuando en nuestro cociente, entonces son aquellos que provienen de fracciones que se pueden escribir como una fracción decimal. Y yo puedo contar cuáles son sus cifras. Aquí puedo contar que esta fracción tiene 4 cifras, ¿cierto? Pero en una fracción de decimal infinita o decimal, sí, una fracción decimal infinita, no puedo contar exactamente cuándo vamos a terminar de encontrar todos esos cocientes o cuál es ese resultado de mi proceso entre dividir el numerador con el denominador. ¿Listo? También un número es decimal infinito periódico cuando se repite cierta cantidad de cifras. Miren, aquí el ejemplo tengo 1.7272 y aparecen 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que el número 72 se repite infinitas veces. Recordemos que no puedo contar la cantidad de veces en que se repite el número 72. Y para no escribir, entonces, 1.72, infinitas veces, lo que se hace es que se escribe sobre el número que se repite tantas veces una especie de paragüita, una especie de rayita arriba del número que se repite infinitas veces. ¿Listo? Vamos a trabajar la página 46. ¿Listo? El primer punto es, escribe el número decimal que representa cada uno de los siguientes racionales. Es decir, voy a dividir menos 32 entre 100, 5 entre 16, menos 1 entre 10, 58 entre 100 y menos 17 entre 5. ¿Listo?
Vamos a trabajar también el punto número 2, que es representa en una recta numérica los siguientes números decimales. ¿Qué les aconsejo que pueden hacer para representar esos números decimales en nuestra recta numérica? Lo que tenemos que hacer es pasar esos números decimales a fracción, ¿cierto? Y ya sabemos ubicar números fraccionarios en una recta numérica, ¿cierto? Ese es el proceso que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer es convertir estos números decimales a fracción, ya sabemos cómo convertirlos, ¿cierto? Y a partir de ese momento, colocar esos números fraccionarios en nuestra recta numérica. También vamos a hacer el punto número 3. Este lo podemos hacer con la ayuda de una calculadora. ¿Listo? Para que por esto no se tomen tanto tiempo ahí. Clasifica los siguientes números racionales en la tabla número 1. Entonces, en la tabla número 1 me muestra que están los decimales finitos y el decimal periódico. Recuerden que el decimal periódico son el número que se repite varias veces, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser infinito, o sea, que se repite infinitas veces. Basta con que se repita periódicamente, es decir, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Listo? Aunque si nada más se repite si se repite 2 veces, ¿cierto? Y ya no le quedan números en el dividendo para seguir bajando, seguir realizando la operación, basta con que nada más se repita 2 veces. Y pues bueno, los números son 14 entre 5, ya sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer simplemente es dividir numerador con denominador y identificar si es finito o periódico. Gracias, que todos tengan un buen día. Recuerden que la fecha límite la vamos a dejar para el 28, ¿listo? Para el día antes de nuestro encuentro virtual por medio de la plataforma BI. Gracias.